Bien, vamos a desarrollar las preguntas de nuestra práctica dirigida. La pregunta 1 nos dice así: ¿cuál de las siguientes proteínas participa en la contracción del músculo bíceps? Una pregunta muy sencilla. El problema del alumno que podría creer que el músculo bíceps es especial, y no es así. Simplemente nos dan como ejemplo el músculo bíceps. Puede ser de repente otro tipo de músculo. Acá el alumno tiene que saber que para que se contraiga cualquier tipo de músculo participa las proteínas actina y la proteína miosina, que están en la alternativa B. Pero veamos un poquito más sobre el músculo bíceps. Se encuentra acá, mire usted, en su brazo, ¿ya? Recuerde los términos: hombro, brazo, antebrazo. Entonces, cuando el músculo bíceps se contrae, lo que hace es la flexión del miembro superior, ¿ve? Esa es la función del músculo bíceps. Y para que este músculo pueda trabajar, se requiere de la acción de la proteína actina y miosina. Mira la alternativa A. Dice quitina. Empezamos mal, pues, porque la quitina no es una proteína, es un polisacárido, que explicamos clases pasadas. Está presente en la pared de ciertos hongos y en el exoesqueleto de muchos artrópodos. Esto lo explicamos bien. Ve la alternativa C, dice tubulina. La tubulina no tiene función de contracción, la tubulina es una función estructural. La alternativa C también menciona la hemoglobina, función de transporte, como explicamos. La proteína albúmina en la alternativa D es una proteína cuya función es evitar que el plasma se pueda salir de los vasos sanguíneos. En la misma alternativa hablan del fibrinógeno, función, como dijimos, es participar en la coagulación de la sangre. Entonces, sin lugar a dudas, la alternativa es B, actina y miosina. Pregunta número 2. Dice así: la proteína más abundante del cuerpo humano, presente en cartílagos, presente en tendones y en los huesos. ¿Cómo se denomina? Explicamos que las proteínas cumplían muchas funciones, ¿no? Y una de las más importantes es la función estructural. Y justamente el colágeno es la proteína más abundante que hay en tu cuerpo. Está en los cartílagos, está en los huesos, está en los tendones y en el espacio que existe entre las células. Esa zona que está comprendida entre las células se llama espacio intersticial y lleno de colágeno. Entonces no hay duda que la alternativa que es la D. Pero veamos unas alternativas más. La alternativa A dice mureína. Incorrecto, porque la mureína es un polisacárido estructural, no tiene nada que ver con las proteínas. Alternativa B dice hidroxiapatita. La hidroxiapatita es una sal, en realidad, una sal que contiene calcio y fosfatos, que están en los huesos y le brinda dureza a tu hueso, correcto. Pero el hueso es duro por dos componentes. Uno es por el colágeno que estamos mencionando y el otro es por la hidroxiapatita. Pero no es una proteína, esa es la diferencia. Cuando usted le pregunten ¿por qué el hueso es duro?, usted va a responder porque el hueso contiene proteína colágeno y también tiene hidroxiapatita, que contiene sales de calcio y fosfatos. No puede ser esa la alternativa. Alternativa C dice ácido hialurónico. Es un polisacárido complejo, polisacárido, que está presente en los espacios intercelulares. Sirve como relleno entre las células. La alternativa E dice miosina. Vimos hace una pregunta que es la proteína de la contracción muscular. No hay duda, acá la clave es la alternativa D, colágeno. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes proteínas presenta función de defensa contra microorganismos? Explicamos que había un grupo de proteínas cuya función es defendernos del ataque invasor de muchos microbios. Nos referíamos a las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, llamadas también anticuerpos, son fabricadas, son sintetizadas por un grupo especial de células que se llaman plasmocitos. Los plasmocitos, o llamadas también células plasmáticas, participan en la inmunidad produciendo, secretando inmunoglobulinas. Su ataque es específico contra un microbio determinado. Incluso mencionamos que había también otros tipos de proteínas de defensa, ¿no? Como por ejemplo los interferones, que era su función destruir o interrumpir, más que eso, la replicación de los virus. Pero acá la pregunta es clara. Como no veo que hay interferón, busco la clave que diga pues inmunoglobulina o anticuerpo. Y eso está en la alternativa B, inmunoglobulina. La respuesta es, por lo tanto, alternativa B. Pregunta 4.
Es una pregunta en la que hay que escribir verdadero y falso y buscar alternativa, ¿no? Dice, marque la respuesta que tenga verdadero y falso. Vamos a ver. 1. Presentan las proteínas elevado peso molecular. Eso es correcto, lo vamos a colocar verdadero, porque está formada por numerosos aminoácidos y tienen un elevado peso molecular. Incluso le dimos un nombre al inicio de la clase, le llamamos macromoléculas. Bueno, eso es verdadero. Vamos hasta la segunda parte. Dice, son polipéptidos de bajo peso molecular. Es correcto, son polipéptidos, pero ¿qué es lo que malogró aquí la alternativa? Al decirme que son de bajo peso molecular, se contradice con la alternativa anterior, ¿no? Se contradice. Por ese motivo acá es falso. ¿Son polipéptidos? Sí, pero no son de bajo peso molecular, son de alto peso molecular. Sería falso entonces. Siguiente parte. Sus monómeros se denominan aminoácidos. Correcto, el término monómero es la unidad que se repite. Explicamos que la proteína está formada por unidades o monómeros llamados aminoácidos que se unían por medio de enlace peptídico. Así que esta parte es verdadera. Vamos a la parte 4. Dice, su función principal es energética. Totalmente falso. Explicamos que la función de las proteínas tiene muchas funciones, es muy variada, pero no es energética. La función energética estaba reservada ¿para quién? Para el glúcidos y para los lípidos, más no para las proteínas. Entonces la clave sería la alternativa C, que dice verdadero, falso, verdadero, falso. Pregunta número 5. Nos hacen una pregunta bien sencilla. ¿Cuál es el aminoácido más simple que hay? Explicamos que los aminoácidos tenían en el centro un carbono. Arriba dibujamos al hidrógeno. A los costados, radical amino, NH2, y al otro extremo el radical ácido, COOH. Y abajo un radical que podría variar y definía los diferentes tipos de aminoácidos que hay. Bueno, si abajo encontramos en esa cadena lateral un hidrógeno, se formaba el más simple de los aminoácidos, que era la glicina. Por lo tanto, la alternativa es clarísima, alternativa C. Pero veamos otras alternativas. Dice histidina. La histidina es un aminoácido, pero no es simple, es un aminoácido que tiene estructuras interesantes. La serotonina no es aminoácido en la alternativa B, es un derivado, es una amina derivada de la descarboxilación, ¿se acuerda? Del triptofano, no puede ser. Alternativa D, dice lecitina. La lecitina es un fosfolípido, clase pasada, no tiene nada que ver con los aminoácidos. Un fosfolípido, por si acaso, muy importante, ya que es el principal fosfolípido en el cuerpo, está en las membranas celulares. En la alternativa E dice heparina. La heparina es un polisacárido también muy complejo, ¿ya? Y lo utilizan como un anticoagulante. La alternativa sin duda alguna es la C, glicina. Pregunta número 6. ¿Cuál es el aminoácido que al descarboxilarse origina la histamina? Explicamos que la histamina era la molécula responsable de los procesos alérgicos, causaba incluso abones o ronchas, como suele llamarse comúnmente en el cuerpo, con bastante picazón o prurito. Bueno, en algunos casos las personas incluso pueden tener dificultad para respirar. Ya, todos esos son síntomas de alergia. Algunas personas manifiestan la alergia incluso estornudando excesivamente o rascándose la nariz. Son señales de personas que tienen alergia. Y si fuera un bebito incluso, un pequeño, un lactante, aparece una costra lechosa en su cabecita. Además a veces se preguntan, ¿qué es esta costra lechosa que aparece en la cabeza del bebé? Eso es señal de un futuro bebé alérgico. No se olvide por favor eso. Bueno, al final, ¿las alergias a qué se deben? A esta molécula denominada histamina. ¿Y cómo se forma la histamina? Lo explicamos. Era porque el aminoácido histidina se descarboxilaba. Una enzima le quitaba CO2 y se convertía en la histamina, que era la molécula responsable de las alergias. Entonces, ¿cuál es la respuesta en la pregunta 6? Alternativa C, histidina. Bien, la pregunta 7 es una pregunta que tiene dos espacios para llenar. Se llaman también lagunas. Esos espacios o lagunas hay que completarlos con mucho cuidado. Dice, las unidades estructurales de las proteínas se denominan, laguna, espacio, las cuales se unen mediante enlace, puntos suspensivos. Bueno, si me preguntan sobre las unidades que conforman una proteína, inmediatamente respondo que son los aminoácidos. Así que en la primera parte que llenamos, aminoácidos.
Y me preguntan luego, ¿mediante qué tipo de enlace? Explicamos que el enlace que permite la unión de los aminoácidos se llama enlace peptídico. Y no se olvide que cada vez que se juntan dos aminoácidos se libera una molécula de agua. Es una reacción de condensación. Por ese motivo, la clave, ¿cuál es? La alternativa C, esa que dice aminoácidos peptídicos. Pregunta 8. Sobre las características de las enzimas, señale la alternativa incorrecta, ¿no? Nos quiere que recordemos sobre las enzimas. Veamos alternativa por alternativa. Alternativa A. Dice, catalizan las transformaciones químicas de diversas sustancias. Eso es correcto. Al catalizar, quiere decir que va a acelerar la reacción química. No se olvide que puede ser uniendo o degradando. Hay enzimas de unión, formadoras, y hay enzimas también de degradación, que son las más conocidas. Así que la alternativa A es correcta. Alternativa B. Dice, reconoce en forma específica el sustrato. Claro que sí, la enzima es muy específica, sabe dónde actuar. Esa molécula donde actúa se llama sustrato y lo que se obtiene después que la enzima actúa se llama producto. La enzima actúa sobre el sustrato, hace lo que tiene que hacer y se obtiene finalmente los productos. Correctísima. Vamos con la alternativa C. Dice, se desnaturalizan por acción del calor. Explicamos que eso es correcto, ya que las enzimas son muy lábiles al calor y también dijimos a los cambios de pH. Mira la alternativa E. Son proteínas globulares y solubles. Correcto, las enzimas son proteínas que están en ambientes acuosos, actuando de una manera específica, siendo globulares, por eso son solubles. Pero la alternativa D dice acá, disminuye la velocidad de reacción química. Totalmente incorrecto, porque la enzima en vez de disminuir, acelera la velocidad de la reacción química. Lo incorrecto aquí es la alternativa D. Bien, pregunta 9. Nos dicen así, una holoenzima se forma cuando. Dijimos que las holoenzimas son enzimas activas, que ya están actuando. Pero ¿cómo se obtenía una holoenzima? Era el resultado de la unión de una enzima inactiva llamada apoenzima, recuerda, que se unía con un cofactor. Y este cofactor podría ser de dos tipos, un cofactor inorgánico como un metal, el cobre, de repente el magnesio, o de repente era por medio de un cofactor orgánico, una vitamina, ¿se acuerda? Vitamina B, vitamina C. Y tenía un nombre especial este grupo de cofactores orgánicos, se le llamaba coenzimas. Entonces la respuesta es la alternativa A, aquella que dice apoenzima más coenzima, porque si usted junta la apoenzima más la coenzima, obtiene una holoenzima. Alternativa A. Bien, y finalizamos con la pregunta número 10. Nos dice, las unidades estructurales del fibrinógeno se denominan. Un alumno de repente podría pensar, no he leído sobre el fibrinógeno, no sé su estructura, y de repente podría desanimarse en esta pregunta. No va por ahí. Solamente recordar que el fibrinógeno es una proteína. Me están preguntando las unidades que conforman la proteína. Es como si me preguntaran las unidades que conforman la albúmina. Al final es lo mismo. ¿Y cómo se llaman las unidades que conforman una proteína? Se llaman aminoácidos. Así que la alternativa es la alternativa D. Aminoácidos. Veamos las demás alternativas. La alternativa A dice esteroides. Los esteroides, como sabes, son lípidos especiales, ¿no? Son lípidos que cumplen funciones sobre todo hormonales. No tiene nada que ver con esto. Los monosacáridos son azúcares simples, ¿no? Esta es la glucosa, por ejemplo. Alternativa C dicen los triglicéridos. Como sabes, son lípidos de reserva. Se almacenan en el tejido adiposo y su función es básicamente reserva energética. Alternativa D dicen dipéptidos, es la unión de dos aminoácidos, pero la unidad es aminoácido. Entonces la alternativa correcta es la alternativa D, aminoácido. Muy bien, hemos revisado en la clase de hoy las proteínas. Vimos su definición, vimos de qué están conformadas, vimos la estructura de la proteína, su importancia, su clasificación y finalmente hablamos de unas proteínas muy especiales que son las enzimas. Les invito a seguir leyendo, a seguir estudiando, investigando y si hay alguna duda o pregunta, no olviden siempre en consultar. El conocimiento se va haciendo de una manera progresiva. Al comienzo usted ve las clases muy sencillas, pero servirá como herramienta para que las futuras clases tenga usted una mayor comprensión.
Nos vemos en la próxima clase.